Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo poder solucionar el chirrido de una puerta cuando abrimos y cerramos. Muchas veces tenemos las puertas en nuestro hogar que cuando las abrimos o cerramos chirrían y hacen ruido. Y parece que estemos en el castillo encantado. Este problema normalmente es causado por las bisagras que tiene la puerta. Pero también el ruido puede ser causado por el roce de la puerta con el suelo. Así que si tienes una puerta que te roza, aquí arriba te dejo un enlace para que puedas solucionar este rozamiento. Pero si te chirría la puerta y no te roza en ningún punto, el problema lo tienes en las bisagras. Para solucionar este problema sin necesidad de quitar la puerta, lo podremos hacer de esta manera. Abriremos la puerta para que quede libre y que no toque el marco de arriba. Prepararemos un destornillador o un palito que sea un poco gordo para que pueda entrar justo debajo de la puerta y la levantaremos de esta manera. Y con el pie introduciremos este destornillador justo debajo. De esta manera conseguiremos que la puerta se eleve del suelo un poquito dejando la bisagra vista. Y de esta manera podremos trabajar sin necesidad de estar aguantando la puerta y sin quitarla. Ya que para quitar la puerta y luego volverla a poner es un poco engorro y sobre todo si lo tiene que hacer una persona solo, porque pesan, es un poco incómodo, etc. Una vez tengamos la bisagra vista, lo que haremos será colocar un poco de lubricante en estos puntos. Recomiendo utilizar estos productos que tienen grasas y siliconas sintéticas, más que el típico 6 en 1 y tipos similares, ya que el 6 en 1 reseca la zona y con el tiempo acaba evaporándose y deja de hacer su función. Así que para mi gusto es mejor colocar este tipo de grasas con siliconas sintéticas que se mantienen bastante mejor en el tiempo. Colocaremos un poquito de este lubricante y con la ayuda de un papel retiraremos todo lo que sobra para no manchar nada. No hace falta echar demasiado producto, con un poquito él ya se mete dentro de la bisagra y ya hace su función. Iremos colocando un poco en cada bisagra. Y como os he comentado, no es necesario quitar la puerta, ya que este líquido funciona por contacto, así que correrá por dentro de toda la bisagra haciendo una capa y facilitando el rozamiento que tiene. Una vez ya tengamos todo el lubricante puesto, lo que haremos será levantar un pelín la puerta para retirar el destornillador. Dejaremos bajar la puerta hacia abajo en su sitio para que quede dentro de la bisagra. Y abriremos unas cuantas veces la puerta. Abriremos y cerraremos para que el lubricante gire por toda la bisagra. Y esto es todo, ya tendríamos el problema del chirrido de la puerta solucionado. Si te ha funcionado o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Suscríbete.